Ella es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional, especialización en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y doctorado en Ciencias Farmacológicas de la Universidad de Basilea, Suiza. Tiene aproximadamente 7 años de experiencia en docencia y más de 15 años en investigación en productos naturales. Sus principales áreas de trabajo son la búsqueda de nuevos compuestos naturales con actividad antiprotozoaria y el control de calidad de productos fitoterapéuticos. Bienvenida, doctora Josie, muy amable. Muy buenos días. Mil gracias, doctor, por su amable introducción y presentación. Buenos días de nuevo a todos. Bueno, yo voy a hablar un poco hoy sobre los aspectos éticos acerca del descubrimiento y desarrollo de medicamentos. Inicialmente, digamos, el enfoque de mi charla va a ser a través del proceso de investigación y desarrollo de medicamentos, cómo todos los aspectos éticos tienen una importancia muy importante, una importancia relevante en cada uno de los aspectos. Bueno, entonces, inicialmente voy a hablar del proceso, de cada una de sus etapas, de la duración, el costo, actores involucrados, la ética vista desde la calidad de todo el proceso y algunas problemáticas asociadas al desarrollo como tal. Básicamente, esta es la ruta crítica del desarrollo de nuevos medicamentos. Tenemos dos etapas principales, la investigación y el desarrollo. En la fase de investigación, aquí tenemos algunos datos, tenemos 3 subetapas, podríamos decir, que duran de 3 a 5 años. Enseguida sigue la parte preclínica y clínica, con cada una de sus 3 fases, que dura de 6 a 8 años. Y finalmente, pues tenemos, si el proceso es exitoso, el lanzamiento al mercado. Paralelamente, o digamos a lo largo del proceso, se van dando otras etapas muy importantes, como son el registro. Bueno, aquí, cuando se termina la fase de investigación, se requiere, usualmente se hace una patente de la molécula que va a entrar a la etapa de desarrollo, o sea, hasta aquí estamos hablando de moléculas. Ya a partir de la fase preclínica empezamos a trabajar en el desarrollo de un medicamento, es decir, de poner esa molécula con actividad y con ciertas propiedades químicas en una forma farmacéutica que ya podamos administrar al paciente. Aquí, antes de iniciar la fase clínica, necesitamos una aprobación para iniciar estudios en humanos. Es decir, toda esta parte previa se ha hecho en modelos in silico, in vitro, in vivo, pero en animales. Ya a partir de la fase de clínica 1 empezamos a hacer investigación en humanos, por lo tanto necesitamos una aprobación por parte de las entidades regulatorias. Estas son las siglas en inglés y de la denominación para Estados Unidos y para Europa. Y aquí, en la fase, después de fase clínica, ya viene la autorización para la comercialización del producto, del medicamento. Entonces, aquí también necesitamos de nuevo una autorización por parte de las entidades regulatorias para comenzar actividades de venta. Aquí, una vez se ha empezado a autorizar la venta del medicamento y a prescribir, entonces se da la fase 4 de investigación, que es la parte de farmacovigilancia, es decir, nunca se para el proceso de desarrollo, ¿sí? De investigación y desarrollo. Siempre hay una retroalimentación que ya comienza en esta fase. En resumen, y por lo que les he mencionado hasta ahora, pues ustedes pueden ver que es un proceso largo, dura entre 10 y 15 años, bastante costoso. El costo aproximado es de más o menos $1,5 billones en dólares, y
asociado, pues ya vamos a ver los factores que están asociados a este costo. Uno es la duración y otro es el riesgo. Existe una tasa muy baja de éxito en todo este proceso. Y aquí lo vemos, lo vamos a ver un poquito más adelante ya en cifras. Bueno, vamos a iniciar con la fase de investigación, que es esa primera fase inicial donde queremos buscar moléculas que tengan una actividad biológica y ojalá novedosa. Entonces, lo primero que todo es encontrar un blanco, es decir, hay un problema, hay una enfermedad y usualmente hay un blanco farmacológico que está asociado a esa enfermedad. Una vez encontrado ese blanco, que puede ser, usualmente es una proteína o puede ser el ADN también o el ARN, tenemos que validar ese blanco, es decir, saber si realmente ese blanco tiene un papel importante en que esa enfermedad se dé. Seguidamente tenemos que buscar moléculas que puedan interactuar con ese blanco. Hay diversas fuentes de moléculas, ya vamos a ver en dónde podemos encontrar y cuál es la clave del éxito acá. Esta fase de buscar un compuesto, hay muchas personas que lo definen, o muchos científicos que lo definen en la literatura como buscar una aguja en un pajar, es decir, es muy complicado, tenemos muchas moléculas y no sabemos cuál pueda tener alguna actividad, aunque pues ya hay unos ciertos parámetros y unos ciertos predictores que nos van a facilitar el éxito, digamos. Esta fase de identificación de una molécula que sea activa se denomina identificación de hit. Ese hit, pues igualmente hay que validarlo, o sea, un hit es un compuesto que da una actividad positiva en un ensayo contra un blanco, pero no sabemos si eso se va a convertir en un medicamento. Entonces, primero hay que validarlo, es decir, que realmente esa actividad que vimos sí no fue resultado de un falso positivo o de una interacción inespecífica con esa proteína o con ese blanco, esa diana, sino que realmente sí tiene un papel importante en esa enfermedad. Luego seguimos en la fase de identificación de líder. Cuando pasamos de hit a líder, ya aquí en el líder, este paso, digamos, lo marcan las modificaciones químicas que hacemos a la molécula hit para que se convierta en un líder. Es decir, para que una molécula se convierta en medicamento no solamente tiene que tener una buena actividad farmacológica en una enfermedad, sino que también tiene que tener ciertas propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas y además una toxicidad aceptable. Digamos, no podemos decir que ausencia de toxicidad porque nada tiene ausencia de toxicidad, pero que la relación riesgo-beneficio sea positiva. Y luego de que ya tenemos ese líder, pues igualmente vamos a optimizarlo en relación a esos parámetros, a actividad farmacológica, seguridad y parámetros farmacocinéticos. Entonces, ya mirando un poquito el blanco, esa diana, digamos, hoy en día las empresas farmacéuticas siguen este esquema y es el esquema generalizado y aceptado visto desde el punto de vista, desde ese punto de vista, digamos, no es el único, no es el estándar, hay otros diferentes, pero pues digamos que estos son los que, entre comillas, y ya pues vamos a ver un poquito más adelante, es el esquema contemporáneamente aceptado. Y ellos siempre hablan de una aproximación molecular. Ellos quieren ir a buscar una diana farmacológica relacionada con la enfermedad. Antes, recordemos que la aproximación era sistémica. Entonces, ¿por qué? El descubrimiento pues, se dio de una manera diferente. Empezamos con las plantas medicinales, las personas usaban las plantas y se veía un efecto. Entonces, si ven que es un enfoque completamente diferente. Es decir, hoy es la fecha que para muchos fármacos no se conoce el mecanismo de acción.
es decir, no se sabe con cuál diana interaccionan, porque el enfoque comenzó desde el sistema completo. ¿Cuál es mejor? Pues digamos que simplemente son alternativas. Lo importante pues es no descartar la una y dejar la otra. Pues naturalmente también esta aproximación molecular se dio a partir del desarrollo de las omics, la genómica, la proteómica, todo esto, y del conocimiento molecular que tenemos hoy en día de las enfermedades. Esto pues no estaba anteriormente y pues no se podía hacer. Claro está que no todos los bueno, ahora que se ha desarrollado, digamos, esta estrategia, se han dado cuenta que no todas las dianas pueden ser drugging, o pues, algunas personas lo traducen como drogables, no sé, no es una traducción apropiada, pero no todos pueden interaccionar con moléculas pequeñas, es decir, yo no puedo modular todas las proteínas involucradas en una enfermedad. Entonces es importante también reconocer en este proceso de validación cuáles sí y cuáles no. Actualmente, aquí se calcula que aproximadamente 3.000 enfermedades tienen genes modificados o están relacionadas con genes modificados, y se calcula que aproximadamente hay más de un millón de interacciones con proteínas que se podrían modular para tratar enfermedades. De ese medio millón, más o menos 1.000 blancos se han podido modular a través del uso de moléculas pequeñas, de fármacos. Y pues, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues que no todas las blancos se van a poder modular, pero que aún pues hay una gran cantidad de blancos sobre los que podíamos trabajar. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito así rápido porque no tenemos mucho tiempo. En cuanto a los hits, entonces ya vimos la parte de la diana, ¿sí? El blanco. Ahora tenemos que mirar la parte de las moléculas. ¿Cómo voy a encontrar yo esas moléculas que me van a modular esa diana para tratar la enfermedad? Estos son algunos ejemplos, y es que aquí la palabra clave, digamos, es innovación, buscar nuevos esqueletos químicos, buscar diversidad química. ¿Y en dónde buscamos esa diversidad química? Pues han habido muchas estrategias a lo largo de la historia, la síntesis química, la síntesis combinatoria. Estos son dos ejemplos de fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer. La doxorubicina y el cisplatino es para que veamos un poquito sus características estructurales. Son bastante diferentes, pero son moléculas relativamente simples. Si ustedes miran esta molécula, que es el Taxol, realmente es el Paclitaxel. Esta molécula pues es bastante más compleja que esta en su estructura, en su estereoquímica. Fue aislada de una planta, el Taxus brevifolia. Y pues esto es para recordar que las plantas y los productos naturales en general siguen siendo una fuente muy importante de diversidad, y que este tipo de estructuras nosotros no las podemos crear en el laboratorio. Por muchos esfuerzos que hagamos, seguramente en algún momento seremos capaces, pero por ahora es la naturaleza la única que ha sido capaz de crear esas estructuras. Estas son algunas de las aproximaciones que se utilizan hoy en día para encontrar nuevas moléculas. Tenemos screening de productos naturales, no nos olvidemos que tenemos productos marinos y microorganismos adicional a las plantas. Tenemos estrategias de HTS o High Throughput Screening. Estas son estrategias que utilizan las empresas farmacéuticas grandes. Screening basado en fragmentos, screening basado en programas de computador, en sílico. Scaffold hopping es una de ellas, o diseño de fármacos basado en la estructura pues, de las dianas, de las proteínas. Ese es como, digamos, en dónde estamos buscando. Recuerden que una vez que encontramos algo que es activo, alguna molécula, pues pasamos allá a la parte de buscar los líderes, ¿sí? O sea, de optimizar esa molécula. Y de mejorar la potencia, eso es lo que queremos en esta fase. Digamos, tenemos una actividad inicial, pero esa actividad es susceptible de ser mejorada desde el punto de vista farmacodinámico, y también confirmar su robustez, es decir, que realmente sea una molécula que funciona, porque se ha visto que
tenemos muchos hits, pero realmente no son robustos suficientes para convertirse en un fármaco. Y realizar todas las etapas de optimización relacionadas con relación estructura-actividad, metabolismo y seguridad. Digamos, este es como el resumen de esta primera parte. Tenemos palabras claves, necesitamos un blanco, necesitamos un inhibidor que interactúe con ese blanco, necesitamos validar esa actividad, necesitamos mejorarla, es decir, conseguir un líder y ya llegar a un candidato. Eso de, pues no solamente a uno, pero esos candidatos son los que van a ir a los ensayos preclínicos y clínicos. Aquí algunas de las estrategias. Aquí simplemente quisiera resaltar que en la búsqueda de nodos blancos pues tenemos todas estas herramientas genéticas, informáticas, bioquímicas, todas las omics. En la parte de búsqueda y validación de hits trabajamos primordialmente in silico e in vitro. Por ética, ¿cierto? Aquí ya podemos mencionar algunas consideraciones éticas. Aquí usualmente empezamos con 10.000 moléculas en promedio. Entonces, además empezamos con cantidades muy pequeñas. Entonces, probar eso en modelos animales tendría un costo ético muy alto, porque necesitaremos sintetizar mucha cantidad de compuesto y tomaría mucho tiempo. En general, pues se aumentaría mucho el costo. Entonces, usualmente utilizamos estrategias in silico, in vitro. Ya en la parte de líderes, recuerden que estamos ensayando seguridad, ensayando actividad y parámetros farmacocinéticos. Ya aquí definitivamente necesitamos trabajar tanto in vitro como in vivo. En algunas etapas se harán ensayos in vitro, tanto para evaluar actividad farmacológica como farmacocinética y seguridad. Tenemos modelos in vitro, in silico y tenemos modelos in vivo. Obviamente el grado de predicción de cada uno va a ser diferente, pero eso va a depender, el grado de predicción que yo necesite depende de qué tan avanzado esté en esta etapa y de qué tan seguro esté de que ese compuesto realmente va a seguir en este proceso. Una vez tenemos los candidatos, pues vamos a comenzar la etapa de desarrollo. Esta es la etapa de desarrollo. Tenemos la fase preclínica, las fases clínicas. Vamos a ver un poquito en detalle cada una. En la fase preclínica queremos hacer farmacología bastante ya más detallada. Vamos a evaluar toxicidad aguda, a comprobar más bien. Vamos a evaluar toxicidad en dosis repetidas, o sea, subcrónica, crónica. Vamos a hacer la evaluación farmacocinética en modelos animales y vamos a evaluar mutagénesis inicialmente. Todo esto principalmente en animales de experimentación. Seguidamente ya vamos a comenzar fase clínica en humanos, vamos a verlo ya en un momento, pero paralelo a eso nos olvidamos que aún seguimos haciendo toxicidad reproductiva en animales, carcinogénesis y farmacología suplementaria, o sea, estamos profundizando todavía más en el comportamiento de esa molécula en el organismo vivo animal, pero ya tenemos cierta seguridad de que lo podemos probar en humanos, entonces ya hemos iniciado estas etapas. Es que estas pruebas son largas, si ustedes ven, aquí también podemos tener toxicidad no solo reproductiva, sino de largo plazo, inclusive crónica, que lleva bastantes meses, entonces por eso se da en paralelo. Ya aquí pasamos a la parte de ensayos clínicos, ensayos en humanos. Entonces en fase 1, pues ustedes seguramente ya están relacionados con esto, administramos esa molécula por primera vez en humanos, en el caso de que hayamos seguido una aproximación molecular. Queremos evaluar seguridad en humanos, tolerabilidad y por lo tanto utilizamos un número pequeño de sujetos. Eso depende un poco del compuesto, eso depende un poco, puede ser desde 5 sujetos en adelante hasta 20 máximo. Y queremos conocer farmacocinética en humanos porque pues es la primera vez que se administra
en estos sujetos. En fase clínica 2 ya vamos a evaluar prueba de concepto, definición del rango de dosis, primeros efectos adversos. Tenemos un número limitado y muy controlado de pacientes y aquí en fase 3 pues básicamente hacemos seguridad y eficacia a gran escala, digamos una escala mayor, con estudios multicéntricos y un número más incluyente de pacientes y también con otras patologías diferentes a la cual el fármaco o el medicamento ya está orientado. Aquí es importante recalcar que en todo este proceso se debe dar las buenas prácticas clínicas, se debe aplicar todos los parámetros éticos internacionales para hacer investigación con seres humanos. Y no nos olvidemos de la fase 4, la farmacovigilancia que se da ya aquí luego de que el fármaco o el medicamento se aprobado. Adicionalmente, o paralelo a todas estas etapas, en la fase preclínica, antes de pasar a la fase clínica, yo tengo una materia prima que es un compuesto químico, ¿sí? Que fue el que encontré aquí en esta fase de investigación y convertí en candidato. Aquí antes de ir a la fase clínica ya necesito una forma farmacéutica, ¿cierto? Porque no puedo administrar la molécula así sin una presentación apropiada al paciente. Entonces aquí yo ya tengo esa materia prima que es un compuesto químico que debo establecer una ruta sintética viable y segura para el paciente, es decir, necesito pasar de escala laboratorio a una escala piloto, ¿cierto? Y también debo establecer técnicas de análisis farmacéutico analítico, establecer técnicas de control de calidad para garantizar que esa materia prima cumpla con todos los parámetros antes de ir a humanos. De igual forma, debo hacer el diseño y el análisis de la forma farmacéutica, entonces hay que hacer toda la caracterización de esta molécula en cuanto a sus propiedades químicas, físicas y físico-químicas para poder hacer el diseño de la forma farmacéutica y su correspondiente análisis. Adicionalmente, ya aquí necesito empezar a hacer la producción del medicamento a escala piloto para poder suplir los estudios clínicos. Recordemos que la forma farmacéutica que se prueba en la etapa clínica fase 1 debe ser la misma que se utilice en las demás fases y en lo posible la que se vaya a comercializar. En muchos países, si hay un cambio de forma farmacéutica en esta etapa, se debe comenzar otra vez, por lo menos hacer la farmacocinética en fase 1. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Y una vez el producto es autorizado, el medicamento es autorizado para la venta, pues se debe ya establecer la producción a escala industrial, ya por toneladas de medicamento para poder suplir el mercado farmacéutico. Bueno, en todo este proceso, digamos que son procesos de laboratorio, procesos de producción, de análisis, pues debe trabajarse con las buenas prácticas de laboratorio, al igual que en todas estas etapas previas para asegurar que los resultados sean los que se esperan y evitar, bueno, pues uno por ética precisamente, pero dos, por evitar fallos en estas etapas. Se ha visto que muchos de los fallos que se dan en etapas avanzadas se deben a mal diseño de experimentos en estas etapas iniciales o a mala interpretación de los datos obtenidos. Entonces, digamos, eso es parte del componente ético que hay en este proceso. Les decía que vamos a ver un poco ya, ese es como el resumen, digamos, de todo el proceso. Ya en cuanto a duración y a la problemática asociada a este proceso, pues habíamos dicho que dura bastante, que empezamos más o menos con 10.000 compuestos aquí, que ya en la fase preclínica tenemos 250 compuestos, que en ensayos clínicos nos vamos a quedar con 5 compuestos y que
vamos a lograr la aprobación de uno. Entonces, a esto se debe pues el costo tan alto, o a esto se le atribuye por lo menos el costo tan alto. ¿Quiénes intervienen? Pues básicamente en la fase de investigación, las empresas farmacéuticas y la academia también, los institutos de investigación y las universidades trabajan en la fase de investigación. En desarrollo, básicamente tenemos industria, bien sean empresas farmacéuticas o CROs, digamos, como para hacer un gran paquete. Pero ¿cuál es, digamos, lo importante de esto? Pues que quien financia todo este proceso, pues son empresas, ¿cierto? Principalmente. Aquí puede que haya fondos públicos, donaciones y demás, pero primordialmente, y la fase más costosa es esta, está financiada por empresas privadas. De ahí el costo de los medicamentos. Recuerden que yo les decía que aquí usualmente se establece una patente. Eso garantiza la exclusividad en la explotación o en la venta, digamos, en el uso de las ganancias del medicamento una vez sea comercializado. También no debemos olvidar que en la parte de investigación, sobre todo, se invierte una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en tecnología de punta, que también encarece un poco todo el proceso, pero la etapa definitivamente más costosa es la fase clínica. Algunas cifras acerca de los costos, pues ya vimos lo que cuesta más o menos la investigación y desarrollo promedio, o lo que reportan las empresas farmacéuticas, que es alrededor de 1.4 billones de dólares. Actualmente se calcula que hay más o menos 43.000 empresas en el mundo dedicadas a este proceso, entre empresas farmacéuticas grandes y pequeñas compañías. Se calcula que hay 261 organizaciones, ya vamos a ver un poquito por qué organizaciones, y entre 1950 y 2008, que es cuando se han empezado a desarrollar medicamentos basados en este proceso, se calcula que se han puesto en el mercado 1.222 medicamentos. Bueno, actualmente, ¿qué ha pasado con este proceso? Las empresas farmacéuticas han tenido, bueno, eso es, digamos, el reporte de la industria farmacéutica, una venta constante de medicamentos, o sea, y también una liberación constante de nuevos medicamentos por año al mercado. Pero la inversión sí se ha multiplicado notablemente, o sea, ¿y por qué pasa eso? Pues hay una serie de análisis, pues que la idea no es ir hacia allá en este momento, pero estos son los reportes que se han dado, que la inversión ha aumentado mucho, que la tecnología ha aumentado mucho, pero sin embargo el número de nuevos medicamentos, de nuevas moléculas que llega al mercado, pues permanece constante. Aquí hay algunos datos, digamos, de compuestos pequeños, la línea café, los biofarmacéuticos, o sea, todo lo que son proteínas, productos recombinantes, que empezaron en los 80s con la insulina recombinante, y el total, digamos, en el caso que se sume. Y aquí está el número de nuevos medicamentos por cada uno de estos años, ¿no? Hasta el 2008. Fíjense que el número pues no es muy alto, y si tenemos en cuenta solamente las moléculas pequeñas es aún más bajo. Hubo aquí un pico, pero en general no es muy grande, ¿sí? Nunca ha pasado de 60 por año, que realmente pues es, no sé, pues para tanto esfuerzo es poco. Las empresas farmacéuticas, bueno, aquí hay simplemente una gráfica donde se presentan las principales compañías farmacéuticas y pues el número de moléculas que cada una de ellas ha aportado.
Y estas son las predicciones en ventas para la industria farmacéutica desde el 2008 hasta el 2018. Y este es el total neto, o sea, eso es bruto en billones y esto es neto. O sea, ustedes ven acá 70, alrededor de 70, digamos entre 40 y 70 billones neto. Pues para toda la industria, ¿no? Digamos, ese es el modelo, es un modelo muy puntual para un tipo de moléculas, pequeñas moléculas en general. No estamos aquí hablando de productos recombinantes, a pesar de que en muchas cosas se asemeja al proceso, pero en otros no, es diferente. Tampoco estamos hablando de otro tipo de productos como los productos fitoterapéuticos, no estamos hablando pues de las moléculas que más comúnmente se utilizan en farmacología, ¿cierto? Sin embargo, este es un proceso pues derivado del interés de empresas farmacéuticas y ahí está la clave de por qué se da y por qué es el costo, porque son empresas. Digamos, desde mi perspectiva y es una opinión muy personal, no puede ser diferente en este momento cómo está diseñado el proceso, porque son empresas privadas las que están haciendo este desarrollo. Si ustedes ven la cantidad de injerencia gubernamental o de organizaciones sin ánimo de lucro, pues es mínima. Entonces, ese es el panorama estándar establecido, pero seguramente ustedes lo habrán escuchado, hay muchas enfermedades que la industria farmacéutica, en las cuales la industria farmacéutica no trabaja, no desarrolla medicamentos porque no es rentable, ¿cierto? Entonces, es como cualquier otra industria lo haría, pues ellos hacen un costeo y miran, por ejemplo, hay enfermedades que definitivamente no son rentables, como son las enfermedades tropicales olvidadas, es un nombre que les ha dado la Organización Mundial de la Salud. Ejemplo, hay 15 enfermedades, algunas de ellas malaria, Chagas, tripanosomiasis americana, que es el mismo Chagas, y tripanosomiasis africana, que es la enfermedad del sueño, que son enfermedades pues olvidadas. ¿Por qué? Porque las sufre poblaciones marginadas en países en vías de desarrollo que no van a poder pagar por los medicamentos. No podemos decir que son pocas las personas porque en el caso de malaria pues las cifras son realmente increíbles, o sea, hasta principios del año 2000, sobre todo en África, es un impacto terrible, cada minuto se morían 2 niños menores de 5 años a causa de la malaria. Gracias a lo que al ejemplo que les voy a poner, esa cifra mejoró muchísimo y en este momento cada minuto se muere un niño menor de 5 años en África por causa de la malaria. Entonces, simplemente es porque es población desatendida, ¿sí? Claro, digamos, hay muchas otras medidas para el tratamiento de la enfermedad o más bien para la prevención de la enfermedad, no habría que llegar a la farmacoterapia, no habría que llegar a la infección, pero pues se convierte en un ciclo vicioso, ¿sí? Si no combatimos la pobreza, pues no vamos a parar el ciclo, pero también si no desarrollamos ningún medicamento y las cifras de pobreza pues no mejoran. O sea, hay que trabajar paralelo en ambos sentidos, ¿sí? En mejorar la calidad de vida y también en tener nuevos medicamentos. Entonces, a raíz de esta problemática con estas enfermedades, sobre todo con malaria, hubo a principios de los 2000 como un cambio de rumbo en este proceso y se crearon las PPP, que son las Public-Private Partnerships, que son como empresas farmacéuticas virtuales, digamos. O sea, lo que hacen estas compañías, o no son compañías, son consorcios, es asociarse temporalmente para desarrollar medicamentos que se puedan utilizar en el tratamiento de estas enfermedades desatendidas.
son empresas, no, son compañías, o sea, cuando hablamos de empresa, pues ya estamos hablando de lucro, ¿cierto? Son consorcios sin ánimo de lucro y inicialmente la Organización Mundial de la Salud fue quien promovió esto. Vamos a ver algunos ejemplos, pero también hay fundaciones como la Fundación Bill and Melinda Gates que han aportado bastante dinero a estas empresas, a estos consorcios. Este es un ejemplo, este es Medicines for Malaria Venture. Ellos empezaron siendo una parte de la Organización Mundial de la Salud, ahora están asociados con diferentes empresas farmacéuticas que fueron duramente criticadas. Bueno, la industria farmacéutica siempre ha sido duramente criticada, pero digamos que gracias a esas críticas ellos como que vieron la necesidad de participar en estos proyectos y han empezado a participar junto con otras entidades sin ánimo de lucro, o sea, con entidades sin ánimo de lucro y la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo de productos para estas enfermedades. ¿Qué se ha logrado? Este es el portafolio que ellos manejan. No es la única MMB, hay otras 3 o 4 y también hay iniciativas separadas, digamos, en este sentido. Entonces, este es un pantallazo del portafolio que ustedes pueden consultar en internet, en la página web de ellos. Fíjense que aquí tenemos en la parte de investigación, tienen algunos líderes. En la parte translacional, digamos que es la parte preclínica de la fase 1, tienen algunos productos también, y en la fase de desarrollo propiamente, tienen en fase 2, fase 3, tienen algunos productos. ¿Qué hizo esto? El resultado de las PPV fue la reducción de cifras de malaria. Inicialmente y prácticamente hasta inicios de esta década, ellos lo único que habían logrado era sacar nuevas formas farmacéuticas, o sea, ellos no habían desarrollado fármacos, nuevas moléculas, pero sí formas farmacéuticas. Pero esto ¿qué hizo? Que ellos pudieran llegar a las personas que necesitaban estos medicamentos con esas formas farmacéuticas. Mejoraron la adherencia al tratamiento porque estaban prescritas asociaciones de fármacos que ayudan a disminuir la resistencia y mejoran la tolerabilidad, y con el suministro que ellos le daban a las personas o a los sistemas de salud de los países que tenían un alto número de personas enfermas, pues lograron mejorar la adherencia a los tratamientos, o sea que los pacientes culminaran su tratamiento, y también con esto se evitaba un poco el problema de la resistencia, el desarrollo de la resistencia. Y a medida que han pasado estos 15 años, entonces ellos han incursionado, ellos han adquirido moléculas que han venido de la academia principalmente para hacer los procesos de optimización, de preclínico y llevar a fase clínica. Entonces ya ellos han logrado llevar de esta fase de investigación básica a la fase 1 y 2 y 3 algunas moléculas. Entonces, digamos, es una muestra de que se puede hacer investigación en medicamentos de otra forma y que se puede beneficiar a las comunidades que realmente pues, lo necesitan. Se puede llegar a tener el acceso de medicamentos. Finalmente, pues a lo largo del proceso, pues la idea ha sido que se vea que este proceso no se puede llevar a cabo sin, digamos, tener las consideraciones éticas del caso. Y desde mi punto de vista lo puse como en dos grandes aspectos, los económicos, que son pues, los que ya he mencionado, esta problemática, de quién paga por esta investigación, realmente esa es la problemática, y la parte de la ética en sí, en el proceso. Entonces vemos que tenemos cuestiones bioéticas desde la elección del blanco, desde el estudio de la enfermedad. Muchas veces tenemos que empezar con muestras de pacientes, tenemos que tener acceso a los pacientes que están enfermos y a partir de ahí utilizar sus células, utilizar sus proteínas para encontrar los blancos.
Tenemos todas las técnicas de ingeniería genética, de biología molecular, que lo que estamos haciendo es manipulando células, manipulando ADN, cultivando células, haciendo transfecciones. Todo eso tiene un componente ético y bioético, y la parte ya que aplica en cada proceso. Entonces tenemos las buenas prácticas de laboratorio en los procesos donde aplique, en los procesos de análisis, en los procesos de investigación, buenas prácticas de manufactura ya donde empezamos a producir el medicamento en mediana y gran escala para administrárselo a los pacientes, y las buenas prácticas clínicas ya en esa fase decisiva que es la parte clínica. Entonces, fíjense que tenemos componentes éticos vistos desde diferentes puntos y que afectan el proceso. Creo que eso es por todo. Muchas gracias por su atención.